Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que, como saben, en ciertas ocasiones nos ocupamos de la actualidad y volvemos sobre el tema de interinos, porque hay novedades con respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, como decía, los interinos, nueva sentencia. Para hablar de ella contamos con Marcos Peñamolina, socio en Administrativando Abogados. Buenos días. Hola, buenos días, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy para hablar de este tema, que creo que ya habías realizado alguna publicación. Bueno, pues sí, antes de empezar quiero dar las gracias a los compañeros por la abrumante, la verdad, increíble. Tuvimos una publicación, la subí hace 2 días, me señala LinkedIn, pues LinkedIn, y va con más de 110.000 visualizaciones, compartidas por no sé cuantísimas veces. Los compañeros, bueno, no solo me han dado las gracias, sino que también han interaccionado con argumentaciones muy, la verdad que muy atinadas y además para hacer pensar. Y bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias porque ha sido todo un post muy espectacular, la verdad. Ujú. Bueno, entiendo que la mayoría, como has dicho, compañeros, es gente que está quizá versada un poco en esta materia, pero para aquellos que no hayan leído tu publicación y que no sepan bien qué está pasando, cuáles son las novedades, ¿podrías iluminarnos un poco? Bueno, pues por supuesto que sí. Lo primero que tenemos que señalar es que, bueno, que es una sentencia esperada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13/6 del 2024, en el que resolvía dos asuntos acumulados de cuestiones prejudiciales, el 331/22 y el 332/22. Eran funcionarias interinas, en este caso funcionarias no laborales, funcionarias interinas, tanto de la Administración de Justicia como de la Generalidad de Cataluña, ¿de acuerdo? En este caso no nos vamos a entretener, bueno, siento decir entretener en las cuestiones más normales que tiene la sentencia, que es, bueno, pues si es posible que se cubra un temporal con una plaza fija y no, que ya se lo han venido a decir, cuáles eran si la interpretación de la cláusula quinta tiene aplicación directa o no, que bueno, que en fin, que sabemos que no, que son cuestiones que, bueno, pues ya ha resuelto de manera reiterada muy el Tribunal de Justicia de la Unión. Ahí vamos a señalar dos cuestiones que yo creo que son importantes y lo vamos a señalar de la manera que yo creo que se puede interpretar de la mejor forma, porque la sentencia cuando da contestación a las cuestiones que se plantean por parte de los órganos jurisdiccionales tiene una forma de contestar que a veces en la interpretación lógica y argumentativa nos queda lo suficientemente claro. Y esta sentencia además tiene una contradicción interna que hay que desatar para que podamos tener claro qué es lo que dice. Bueno, la primera cuestión importante es que en los procedimientos selectivos, los procedimientos de estabilización, no son medidas aptas para evitar y para sancionar el abuso de la temporalidad. Ya sabes, eso es algo claro, de conformidad con la cláusula quinta de la directiva. Y por lo tanto, ya sabemos que no se puede recurrir a los procesos de estabilización, a los procesos de selección normales para la segunda cuestión que nosotros introducimos es, bueno, el principal problema es que son procedimientos abiertos, cabe una medida de hacer un procedimiento restringido, ¿de acuerdo? Solo para las personas abusadas. Por lo tanto, aquí pues, cabría la posibilidad de considerar que este proceso restringido de estabilización pues sea una medida eficaz, ¿de acuerdo? En un principio, el abierto ya te dice el TJUE que no lo es. La segunda cuestión importante es que las sanciones económicas, oye, ¿cabe la posibilidad de que una sanción económica sea una medida disuasoria? Pues bueno, pues el TJUE te viene a decir que la sanción económica que viene de la ley 2021 no es suficiente. Por lo tanto, tendría que venir adicionada con otra cuantía para que pudiera ser una medida disuasoria o suficientemente disuasoria para la administración y para sancionarlo, ¿no? Y luego, pues, venimos al meollo de la cuestión, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que sí ha venido a introducir con un parrafito, con una subordinada final, el TJUE, en cuanto a si es posible la conversión directa en personal temporal a personal bueno, indefinido, ¿de acuerdo? También y no voy a entrar al principio de equivalencia teniendo en cuenta las medidas que se adoptan para el personal laboral del indefinido no fijo. Pero no me voy a entretener aquí y me voy a entretener en lo que dice el TJUE. Y para eso vamos a hacer una teoría de la argumentación de la sentencia. Y vamos a subrayarlo y a sintetizarlo claramente. Bien, se le pregunta y vamos a ser muy claros. ¿Cabe la posibilidad como medida, de acuerdo a la cláusula quinta, de que
hay una conversión del temporal en indefinido como sanción, te dice el tribunal sí. ¿Vale? No, 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 sí, ahora iremos desgranando desde esa abstracción hacia lo particular. ¿Cabe la posibilidad? Sí. Eso es lo primero. Sí cabe la conversión de un personal temporal en uno cuando existe un abuso. Es una medida a tener en cuenta de acuerdo con la cláusula quinta. Y ahora decimos salvo. El primer salvo. El primer salvo es salvo que haya otra medida, salvo que haya otras medidas, que el juez así lo considere para sancionar el abuso. Esas otras medidas, ¿cuál pueden ser? Pues, no puede ser, o bien que a lo mejor una sanción económica, u otras, en el caso de que el juez estime, porque así se lo soliciten las partes, que existen otras medidas correspondientes para evitar y sancionar el abuso. Hemos dicho que un proceso restringido podría ser. Por lo tanto, cabe la conversión, por lo tanto, cabe la conversión, salvo que haya otra medida y a juicio del tribunal, pues por lo tanto sea una medida eficaz de acuerdo a la cuenta de la quinta. Y ahora volvemos a hacer otro salvo, ¿de acuerdo? Y salvo también, te dice el TJUE, que esa medida no sea contraria a la interpretación que contraleguen, contrarias a la interpretación que se le da al derecho nacional, esa jurisprudencia que da lugar a la conversión entre temporales. En este caso tenemos que hacer la distinción correspondiente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el Tribunal Supremo vino a decir que la conversión directa, tanto en laborales, el interino funcionario, por supuesto, pero en laborales, vino a decir que la conversión directa entre un temporal fijo, esa conversión no podía ser porque chocaba con los principios constitucionales de acceso, de igualdad, mérito y capacidad. Hablando de los laborales, y por eso se creó esa figura del indefinido no fijo de acuerdo con el artículo 15.5 del anterior del Estatuto de los Trabajadores. Yéndonos al interino funcionarial, ¿de acuerdo? Que además no tiene ese precepto, pues esa conversión de ningún modo puede hacerlo porque estamos en derecho imperativo y no hay una norma que sujete, ni siquiera mediante el principio de equivalencia, que diga, oiga, que sepa usted que un funcionario cabe la posibilidad de convertirlo en funcionario fijo, ¿de acuerdo? Hay otra pregunta, porque va en contra de esa jurisprudencia que dice que para acceder al empleo público requiere el cumplimiento de los principios. Bueno, pues mire usted, cabe la posibilidad de que no sea un funcionario haciendo una especie de ingeniería semántica. Bueno, pues no es un funcionario fijo y es un funcionario indefinido. Es un funcionario que tiene los mismos derechos que un fijo, pero, mire usted, esto ya lo advirtió el juzgado de Alicante, fue anulada la sentencia por el Tribunal Superior de Justicia, en este caso valenciano, que dijo que no era posible crear una nueva figura fuera de la ley, que lo que se hacía era que el jugador se convertía en legislador y que por tanto fuera del personal funcionario de carrera y el personal temporal no había una figura intermedia que fuese un funcionario indefinido con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que tuviera un funcionario de carrera, porque entonces sería un funcionario de carrera. Y por lo tanto, esa idea ya fue desechada por los tribunales. La jurisprudencia cierra la puerta, sobre todo los funcionarios, la posibilidad de conversión. Por eso decíamos en el POP que tanto el Tribunal Supremo, lo decía un anterior POP, como el TJUE había cerrado la puerta a la conversión directa porque esa conversión va en contra, es una interpretación contra ley del derecho nacional, concretamente del artículo 14 y del artículo 23.2. Vamos, que para que lo entendamos todos, lo que nos ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es básicamente que miremos nuestra Constitución española, nuestras normas, nuestra jurisprudencia, porque ha dicho un sí, pero no, ¿no? Clarísimamente. Ha dicho, pues, efectivamente, oiga, es una medida, sí. ¿Cabe en una interpretación acorde a la interpretación esa conversión? Pues ahora mismo no. Claro. Ahora mismo la conversión, la única que había era el indefinido no fijo en el ámbito laboral, era un temporal sujeto a un régimen jurídico específico, pero en el ámbito funcionarial no había nada porque chocaba con el bloque de constitucionalidad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución y por lo tanto pues no era posible. No existe una interpretación acorde, ¿vale? Secundum lege, no contra la ley, secundum lege acorde para esa conversión.
De lo contrario, va a encontrar algo. Marcos, ¿crees que aquí termina la historia? Yo creo que no, porque queda, por ejemplo, la posibilidad de aplicación del proceso restringido. Yo creo que además es una cuestión que tiene que empezar, porque aquí el problema de que haya un procedimiento, que las medidas utilizando un proceso selectivo no sea acorde, es porque sea un proceso abierto. Es decir, que cualquiera, ahí no hay garantías de que el abusado pueda tener, después de haber sido abusado durante muchos años, va a tener garantía de la fijeza. Entonces, bueno, con un proceso restringido, sí, yo creo que sí. Y la segunda cuestión es, ¿qué cuantía es la? Porque a lo mejor 20 días por 12 mensualidades, que es lo que viene en el Estatuto de los Trabajadores, no es suficiente. A lo mejor tiene que ser una cuantía tanto alzado. Eso podría hacerse. Y luego cabe la posibilidad de que de nuevo se dé una vuelta de interpretación a lo que es el mérito y la capacidad. Y yo lo dejo para que el juez, y somos nosotros, o es otros, se pronuncie. Y además yo lo tengo escrito. Alguien que lleva mucho tiempo en la administración, 32 o 30 años, no ha acreditado por la fuerza de lo fáctico el mérito o la capacidad. Necesariamente tiene que pasar un proceso selectivo para acreditar la capacidad y el meritaje. ¿Eso permitiría diluir un poco el principio de igualdad? ¿O sencillamente, como consecuencia de que existe una inversión de poder, el mérito y la capacidad, y en este caso la igualdad, cabe un poco diluido cuando se trata de personas que llevan más de 10 años y que han acreditado sobradamente su capacitación y su meritaje? ¿O necesariamente la capacitación y los meritajes, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, solo pasa por un proceso selectivo ad hoc? Estas son cuestiones que tendrá que resolver el TJUE o que posiblemente después tenga que resolver. Efectivamente, podemos ver que con todo tu conocimiento que aquí no termina la historia, que volveremos probablemente a hablar contigo no dentro de mucho tiempo, pero bueno, si es para que nos aclares con tantísima facilidad para ti e ilumines todas estas sentencias, la verdad es que te buscaremos para que lo hagas. Pues yo estaré encantado, Blanca. Muy bien, muchísimas gracias, Marcos. A vosotros un abrazo grande.